Hola amigo gótico, amiga gótica, ¿qué tal estás? Soy Alicia, soy Alice y estás en Gothic Land. Hoy te traigo un pequeño vídeo para hablarte de la revista del mes de febrero de este año, del 2023. ¿Por qué? Porque mucha gente está viendo la revista, pero mucha gente creo que todavía no entiende muy bien de qué va y he preferido hacer un vídeo, ya que estamos muy visuales últimamente, enseñándoos de qué va la revista, sobre todo la de este mes, para que veas cómo está conectado con todo lo que hablo y con todo el resto del contenido. Así que, sin más preámbulos, te voy a enseñar la portada y te voy a enseñar todo el contenido de este mes. Sí, estamos ya en el número 9 de mi revista Tienes Alma Gótica, pero no lo sabes, que es una revista online dedicada a creadores, pero también a gente muy curiosa que quiere saber más y conocer más sobre su lado oscuro, sobre las sombras, sobre aquello que nos gusta tanto y nos llama la atención, que es el miedo, el terror, aquello que nos incita y nos da miedo. Este mes hablamos de máscaras, carnaval y la sombra, porque aquí en España, como sabéis, o algunos sabréis, celebramos el carnaval con los niños en el colegio la semana pasada, pero realmente el Mardi Gras, martes graso, fue ayer. Entonces estamos en pleno apogeo de carnaval, saliendo de unas celebraciones por un lado y todavía celebrándolas en otros sitios. Entonces, vamos a desarrollar toda la revista de este mes alrededor de esta temática. También como carnaval está muy conectado con la música, tengo un artículo que es el siguiente, dedicado a música para el alma gótica, es el título, y aquí os voy a hablar de una entrevista que se le hizo a Vile Valo, que es mi musa musical. Ahora veremos un poco más, lo desarrollaré un poquito más. Y también está la entrevista que hice el año pasado con el escritor David Castleton sobre el gótico y curiosidades y leyendas, ya que él se dedica mucho a investigar todas aquellas cosas extrañas que encontramos y objetos extraños con folclore y historias detrás que encontramos en las iglesias, en edificios antiguos, normalmente en iglesias y en cementerios, es su especialidad. Y por último, os hablaré de la historia de amor gótica de Andrea, que continúa y que tiene su origen ya en junio. Esto es un poco como en la época victoriana, que se escribían las obras semanalmente o mensualmente, pues esto es un poco así. Cada mes os doy un trocito de la historia, que es una historia propia. La revista comienza con una carta dirigida a vosotros, los lectores, sobre mí, un poco por qué pensé en crear este proyecto. Luego te hablo un poco sobre esta revista, lo que puedes aprender y también cómo incluso puedes colaborar si te animas. En la primera sección siempre veremos que os doy la bienvenida al mes y que siempre es del mes del 21 al 21, del 21. Esto es apostas, ¿eh? Tiene que coincidir con los meses estos del 21 de febrero, cuando cambian las estaciones. Y entonces por eso lo conecto muchísimo con el mundo celta. Por eso aquí os hablo de Imbolc y os hablo de Halloween, pero os hablo también de Samhain y os hablo también de las otras celebraciones, los otros movimientos celtas, porque todo, al ser la rueda circular, como habéis visto en muchos de mis vídeos, hablo de la rueda celta, eh, conecto todo el tema gótico con el ciclo de la vida, con el renacimiento, con la vida y la muerte, con los claroscuros, y con toda la tradición y todo lo que se influye culturalmente. Entonces siempre os hago una pequeña introducción a la revista del mes. En esta edición, como he dicho antes, vamos a hablar de máscaras, carnaval y sobre tu sombra, por lo que hay conceptos de folclore como la Vía Cuaresma, pero también tenemos cosas como las implicaciones psicológicas que significa disfrazarnos. En el siguiente artículo hablamos de música para el alma y aquí una entrevista que se le hizo a David Valo en un canal de YouTube del que os elaboro bien en esa sección. Y aquí, bueno, hacemos un recorrido a través de lo que es la música históricamente. La entrevista con David, que es para aquellos, está muy bien esta parte porque para aquellos que no entendéis el inglés, de alguna manera os traduzco la entrevista. Entonces todo el mundo, no se queda nadie sin tener acceso a todo el contenido. De una manera u otra lo tenéis todos. Y para finalizar, la historia de Andrea, que como he dicho antes, es la continuación de algo que ya comencé en junio. Como siempre, abro un poco con una de mis frases. En este mes hablamos de las máscaras, pero si quieres saber más, ya sabes, hay que comprar la revista.
El primer artículo, máscaras, carnaval y la sombra. Aquí te hablo de cómo vamos siempre buscando respuestas sobre todo lo que los humanos reprimen y muestran en sus celebraciones, porque el carnaval no es solamente disfrazarnos y qué bonito, sino que como todo tiene una tradición, tiene una historia y comienza en alguna parte. Aquí en mi país, en España, más concreto en Cataluña, celebramos lo que es la Bella Cuaresma, que es esta viejecita que tenemos aquí de con 7 patas, que 7 piernas, que los niños tienen que irle arrancando conforme nos vamos acercando al carnaval. Y os cuento un poquito lo que hacemos en las escuelas. También os hablo de la filología y la psicología detrás del carnaval. Por supuesto, siempre vamos a ir a hablar del significado lingüístico y también literario, pero también todo el tema psicológico que, como ya sabéis, llevo tiempo trabajando y estudiando, sobre todo desde una perspectiva junguiana. Hablaremos aquí también de todo lo que es bueno, aquí tenéis lo que hacemos aquí, el rey Carnestoltes, que es el rey del carnaval, y la vieja Cuaresma, la conexión con la literatura gótica. Y vamos a ir mucho más allá, empezando por lo que es el concepto neocarnivalesco en varios ensayos, pero también vamos a hacer referencia a otros autores. A ver, aquí hacemos referencia a la época medieval, porque ya cómo se celebraba entonces el carnaval, pero también vamos a hacer referencia a Bakhtin, porque él hablaba de 4 características principales de lo carnavalesco y hace referencias a un ensayo también y a una obra muy interesante, muy importante, de la que puedes conocer más cuando compres la revista. Hablamos también de la conexión gótica porque, haciendo referencia a una obra llamada The Gothic and the Carnivalesque in American Culture, que está escrito por Timothy Jones. Eso es una obra que no está en español, por desgracia, pero que si tenéis conocimientos de inglés y os interesa este tema, yo os animo a que lo leáis, aunque sea poco a poco. Este es el libro, lo tenéis aquí y ya veis, las referencias estarán todas en la bibliografía igualmente. Y cómo está todo esto conectado también con el cine, sobre todo porque en qué partes lo vemos, cómo sale el tema de las máscaras y la pequeña bibliografía. Para los que no estáis familiarizados, tengo un canal de YouTube en el que os cuento más de esto, mucho más elaborado o quizás un poco menos, depende del vídeo porque últimamente, bueno, uno va evolucionando, pero si queréis ver qué hago allí, Alice in Gothic Land en YouTube es tu canal gótico. El siguiente artículo es, como hemos dicho, música para el alma gótica y aquí tenemos a Philip Valo, que para mí es una de las musas que nos acompañan o que me ha acompañado durante mucho tiempo en mi viaje de ficción, pero también cuando estaba estudiando. Entonces aquí lo que empezamos el artículo hablando un poquito de la necesidad de la música como seres humanos, que incluso las lenguas son musicales y que aprendemos los sonidos por esta musicalidad de los sonidos, de las palabras. Y de aquí pasamos a 3 series de televisión que me encantan y de las que igual estáis familiarizados, con los que estáis familiarizados. Aquí también tenéis El Exorcista, que también lo nombro, pero nombro otras cosas más que no salen por aquí, ¿eh? Por ejemplo, que no tenéis las fotos, quiero decir. Hacemos referencias ostras, ¿qué tiene que ver el gótico con Robert Johnson? Bueno, pues tiene bastante por la parte del folclore y por lo que viene después. Luego tenemos también bandas, grupos ingleses que se consideraban góticos en su época, bueno, que son góticos, y cómo ha evolucionado el tema este en el terreno musical. No profundizamos mucho porque hay un espacio limitado, pero sí que te da una muy buena idea de la línea histórica. Por supuesto que también te hablo de la neurociencia detrás de lo gótico y la música gótica, qué es lo que hace nuestro cerebro, por qué la necesitamos, cómo se expresa esto en las películas y cómo nos puede a veces hacer pensar, ¿no? Y hasta qué punto es esto ficción o realmente estamos delante de fenómenos que nos cambian. Entonces tenéis un poco este desarrollo también, el sentido de por qué escuchamos música, por qué no. Y esto nos da paso a, este visto en el vídeo, ya veréis que en la revista sí que se ve el vídeo, es que no está disponible este formato de vídeo cuando lo buscas y lo pegas en un documento así. Tenemos la entrevista de Ville Valo, que se ve mucho mejor en el descargable cuando lo tienes en casa, que está bastante pixelado porque es una copia del online. Y aquí lo que tenéis es, pues eso, el vídeo que no se ve es del en Love Said No, me parece que es, lo tendré que volver a comprobar. Pero lo que tenéis es una entrevista que se le hizo en el canal de YouTube por Belgium Jasper y es súper interesante porque nos da
muchísima su perspectiva, su trayectoria, dónde está ahora Vile, pero cómo esto conecta con nosotros, la sociedad en la que vivimos ahora. Él habla mucho de la identidad en esta entrevista y por lo tanto se ha hecho una conexión con mi otro vídeo, Aprende a trabajar tu identidad a través de la lente gótica. Nos enseña muchas lecciones de las que os voy a hablar. He destacado los puntos más relevantes para los que sois creadores, pero también para los que hacéis o tenéis un punto de vista más existencial de la vida y pensáis mucho. Sus nuevos proyectos, lo que he descubierto con los proyectos y cómo él pues es muy fiel a sí mismo y a su estilo. Entonces esto es un poquito hacer esta dedicatoria, ¿no? Este homenaje, porque desde siempre, muchísimos años que lo estoy siguiendo. Por supuesto, lo vamos a conectar con Carl Jung nuevamente y el inconsciente y volver a hacer referencia a este maravilloso reportaje al que puedes acceder en YouTube también. Y bueno, unos pensamientos aquí finales. Y la bibliografía, por si estáis interesados o interesadas en investigar un poquito más también por vuestra cuenta. Lo siguiente que te vas a encontrar es un poco de, aquí anuncio mis servicios, que si me queréis escribir, porque estáis escribiendo algo, tenéis un proyecto, tenéis dudas, estáis un poco así en las oscuridades de vuestros propios pensamientos, alicegocilan@gmail.com es donde tenéis que ir para escribirme, contarme qué os pasa por la mente y recordad que tenéis una sesión conmigo gratuita a la que podéis acceder y en la que os ayudo a un poquito organizaros estas ideas, a ver por dónde vais. El siguiente artículo es la entrevista con el escritor David Castleton sobre curiosidades y leyendas góticas. Y es una entrevista, como he dicho antes, que hice hace un par de años. En esta entrevista, es de los primeros que hice en el canal. En esta entrevista hablamos de su primera obra. Aquí tenéis también el enlace del vídeo para aquellos que tenéis conocimientos de inglés, os aconsejo que miréis por el tema de acentos, por el tema de pronunciación. Ya hablamos pues eso de sus curiosidades, sus leyendas, un poco cómo se inició su curiosidad como niño, qué es lo que empezó a llamarle la atención, por qué se dedicó a escribir este tipo de escritura. Cuando empezó su carrera como escritor, nos habla de un premio que ganó en Go Gothic en el 2019, un concurso organizado por esta entidad. Hablamos bastante de las trayectorias de los escritores en general y de los bloqueos mentales que se pueden tener en algunos momentos. Aquí nos habla de la portada de su segundo libro, Choice Curiosities, que es un libro dedicado a lo que pone aquí, a objetos extraños y leyendas raras de Inglaterra. Aquí nos habla un poquito de lo que significa esta parte, es una que se llama un knocker en inglés, es para llamar a la puerta, aquellos tocadores para llamar a la puerta. Tiene un nombre específico, pero ahora no lo recuerdo en castellano. Eh, a ver si lo pone aquí, una aldaba, que soy un poco tonta a veces. Venga, pues es una aldaba y nos explica la historia súper interesante, porque claro, todo esto está conectado con la historia. Nos habla también de su blog, nos habla de su parte favorita de este libro, de uno de los elementos más interesantes para él, los calderos, porque tienen muchas leyendas alrededor de brujas y alrededor de hadas. También las pirámides y los cementerios en los que se puso de moda tener estos edificios, estas pirámides y el porqué, un poco pues saber la fascinación. Por supuesto, lo comparamos con los cementerios españoles. Este, por ejemplo, es un cementerio de donde yo soy, de Badalona, o sea que me es muy familiar. Y nos habla, pues eso, hacemos un pequeño viaje sobre las catacumbas y cómo era en la época victoriana, las cosas tan interesantes. Y conectando esto con la época victoriana, tenemos una mención a los otros, la película de Amenábar, y hablamos un poquito de la mentalidad victoriana, lo conectamos con su obra de Standing Water, su primera obra. Y aquí pues hablamos un poco de lo que él puso como escritor, cuánto hay de sí mismo, cuánto hay de verdad, cuánto hay de ficción. Y, en fin, nos habla también de sus momentos, cómo él escribe lo que necesita, lo que no necesita, cómo su investigación, cómo la lleva a cabo. Hablamos muchísimo de muchas cosas. Sus influencias, como vemos aquí, García Márquez, Borges, García Lorca, claro, todos estos personajes y escritores
que han dejado una imprenta en su trabajo. Por supuesto, hablando de calderos y brujas, tenemos que ir a Macbeth, porque también hablamos y música, aquí también habla de la música gótica, porque son sus influencias y cómo empezó él su proceso de escribir. Y de los personajes, y los personajes son tomados de la realidad 100% o si es una mezcla. Él nos habla aquí de una de sus influencias de una obra realista que sí que intenta modificar un poco y aleccionar o enseñar, Resurrection de Tolstoy. Y, en fin, que si os gusta saber más de David y tenéis conocimientos de inglés, os animo a que visitéis su blog. Em, por supuesto, esta revista y todo lo que yo creo está montado, está creado con Canva, una herramienta que tiene una parte gratuita que podéis utilizar, pero que también tiene una parte de pago en la que tenéis acceso a cosas mucho más específicas para vosotros si sois creadores de contenido y si estáis estudiando para lo que sea, son para hacer presentaciones geniales. Si os animáis a utilizar Canva, os pediría que utilicéis mi enlace. Con este enlace a mí me dan comisión, pero a vosotros no os cobran nada extra y lo que hacéis es me estáis ayudando a continuar a crear este contenido para vosotros. Y para finalizar, tenéis la historia de Andrea, que siempre hago una pequeña frasecilla, una pequeña observación, un pequeño pensamiento y luego un poco de prefacio y para finalizar pues tenéis la historia. Siempre pongo desde dónde lo dejamos el último mes y cómo se desarrolla. En este caso tenemos 3, 4 páginas de historia que continúan y que continuará el mes siguiente. Así que para saber de qué va tendríais que leerlas todas. Seminarios y conferencias que os quiero recomendar. Hay una a la que me gustaría, bueno, a la que me gustaría aconsejaros que estéis atentos. Y es un congreso FOGO, que significa folclore y gótico, en el 2023. Estará, como digo, habla de entornos y presencias sobrenaturales en Europa y las Américas y es unos seminarios, un congreso en el que acudirá muchísima gente del mundo gótico, expertos académicos y investigadores independientes como yo misma y otros productores de lo gótico. Entonces es muy recomendable que echéis un vistacillo si queréis. Y finalmente, para finalizar, aquí tenéis el final de la portada agradeciendo que os lo hayáis pasado bien, que os haya gustado y que hayáis aprendido muchísimo. ¿Cómo acceder a esta revista? La revista podéis ir a mi página web, que es gothicalis.com y ahí que os voy a compartir ahora mismo para que veáis dónde tenéis que darle, porque a veces uno, si es más visual, lo que... Ya estamos, chicos, un momentito. Muy bien. Perfecto. Esta es la página web de Alice in Gothicland. El problema que tiene esta página es que está mayormente en inglés porque es complicado hacerlo bilingüe estas páginas. Entonces, encontrar la página que te gusta, con la movilidad que quieres, el SEO que quieres y todo lo que quieres es complicado. Entonces, sí que tenéis esta parte que está en inglés, que todavía no la he traducido. Estoy pensando en qué manera hacer una landing o ya veremos. De momento aquí os hablo un poquitito de lo que hago, a qué me dedico, pero siempre os lo cuento igualmente en los vídeos. Tenéis la sección del blog y tenéis la sección que aquí cada semana, si puedo, al menos intento cada semana o cada 2, intento colgaros mi blog. Esto sí que está bilingüe, ¿veis? Está en el mismo artículo, la misma entrada está en inglés y en español. La revista está en inglés y está en español. Y como veis, en español no hay ningún problema. Simplemente tenéis que ir a gothicalis.com barra revista tienes alma gótica, gótica, perdón, y entonces si no tienes claro que te quieres suscribir todavía, puedes enviarme tu correo aquí, descargarte la revista gratuita que sería la del mes de junio, ¿vale? No vais a descargaros la que acabamos de hacer, sino que os descargaréis la del mes de junio. Sí que la del mes de junio es un pelín más larga que las que estoy haciendo últimamente porque era demasiado contenido y casi era leer un libro cada mes y no es plan, pero sí que os aconsejo que la miráis, que la bajéis, que la analicéis y que os animéis a suscribiros, porque una vez que estáis suscritos tendréis acceso a todas las revistas.
Entonces, de lo que se trata es de aprender, de lo que se trata con esta revista es que lo que no puedo extender en los vídeos por el espacio, porque me lleva muchísimo trabajo también, lo tenías aquí en la revista de una forma diferente, está elaborada de una forma mucho más, te da tiempo a pensar mejor, nos da tiempo a esto, ¿no? A crear un contenido un poco visualmente más agradable. Entonces, bueno, es agradable también los vídeos cuando ponemos variedad de música y todo, ¿no? Pero bueno, es otro formato. Entonces, aquí tenéis la revista de este mes. Espero veros suscritos. Cuando suscribís también tenéis acceso gratuito a un boletín mensual de todo lo que hago en todos los sitios para que lo tengas en un único sitio y no tengas que estar buscando en todos lados. Y que también, si os animáis, pues que me escribáis, me comentéis vuestros pensamientos, vuestras ideas y que os veo en el siguiente vídeo. Muchas gracias, hasta la próxima y que seáis muy góticos, amigos y amigas, almas góticas. Chao.